Estamos en la parte 47 de la serie y en la parte 10 de la definición de la gracia. Fíjense que aquí yo pongo siempre definiciones, ¿verdad? Y es que todo el problema para mí, ¿verdad? O el approach que yo le estoy dando a todo este cuestionamiento de la doctrina de la predestinación es definiciones. Cómo ellos definen, cómo la Biblia lo define. Y en este caso, pues venimos ya viendo durante 10 semanas cubriendo hoy que hasta ahora los textos de la palabra, donde aparece la palabra gracia, pues no concuerdan, no prueban, no definen la gracia que los de la predestinación creen y enseñan, ¿ok? Por eso es que nos hemos tardado tanto en esto, porque quiero ser exhaustivo en cubrir los textos en donde aparece la palabra gracia. Es una palabra distinta a cuando damos las gracias, ¿verdad? Tú me das algo y yo te digo gracias. Son dos palabras distintas. Pues estamos viendo cuando está hablando de la gracia de Dios. A ver si hay algún texto que hable o compruebe o confirme que la gracia es algo que Dios aplica irresistiblemente sobre los escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvarse, ¿ok? El lunes pasado, pues nos quedamos en Primera a Timoteo, los textos que hablan hasta Primera de Timoteo de gracia. Aquí, pues hoy vamos a hablar de Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 2. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, pues busquen sus Biblias, estamos en Segunda a Timoteo, capítulo 1 y verso 2. ¿Ok? Como hemos venido viendo en todas las cartas, gracia se desea junto con la paz y aquí con misericordia. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De la misma manera que no tenemos que adjudicarle ninguna propiedad salvadora a paz y a misericordia en este texto. No tenemos por qué adjudicarle a gracia una función salvadora, pues ya Timoteo está salvo. Añadimos que sí, no tenemos por qué pensar que la paz y la misericordia sean irresistibles o sublimes o infinitas, etcétera, ¿verdad? Todos esos apellidos que los calvinistas le ponen a la gracia. Pues, si esos apellidos no se le pueden poner aquí a misericordia y paz, pues porque hay que ponérselos a gracia. Porque ellos lo dicen, no. El texto no provee para eso. ¿Okay? Aquí gracia, misericordia y paz se le están deseando a Timoteo. Las tres cosas al mismo nivel, procurando que el efecto de cada una de esas cosas se ocurre en la vida de Timoteo. Eso es todo lo que aquí se está diciendo. Así que gracia aquí en este texto no tiene que ver nada con una intervención sobrenatural de Dios sobre un Timoteo que está muerto espiritualmente, que es incapaz de escuchar y entender la voz de Dios y mucho menos tomar una decisión para obedecer a Dios. Nada de eso tiene que ver la palabra gracia aquí, ¿ok? Así que tampoco tenemos por qué pensar que aquí la gracia sea irresistible o eficaz para Timoteo. El segundo texto en 2 Timoteo es el 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oh, este texto parece o suena como que Dios aplicó la gracia para traernos a Cristo, que es la propuesta calvinista. Bueno, vamos a aplicar la hermenéutica. Si tomamos la primera frase, ¿verdad? La primera frase esta que está aquí, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿verdad? Vamos con esa primera frase. Vamos a aplicar la hermenéutica.
Si tomamos la primera frase, nos salvó y llamó con llamamiento santo, podemos entender que nos salvó y llamó a la vez, o nos salvó primero, luego nos llamó. Eso se aplica a hermenéutica, ¿verdad? Okay. A la frase solita, vamos a sacarle esa frase del texto. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Bueno, pues por hermenéutica, pues sí, Dios hizo las dos cosas en nosotros. Ok. Si aplicas predestinéutica, se entiende como que nos salvó porque decretó salvarnos desde antes de la fundación del mundo y decretó llamarnos con el llamamiento eficaz para que la criatura muerta y libre para pecar no vaya a rechazar o cancelar el llamamiento. Por eso el llamamiento eficaz a los elegidos, a diferencia del llamamiento general que Dios hace a todos los demás. Así describen la salvación los calvinistas. No estoy siendo satírico ni irónico. Así es que los calvinistas te explican que ocurre la salvación. ¿Okay? Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió quién se iba a salvar y decretó llamarlos con un llamamiento eficaz y aplicarle la gracia irresistible para que esa criatura muerta que no puede oír, no puede escuchar el evangelio, no puede tomar una decisión a favor del evangelio, pues entonces Dios le aplica su gracia irresistible, lo regenera, le da vida para que pueda aceptar esa invitación que Dios le está haciendo y entonces ocurre, acepta a Cristo y se cumple el propósito original de Dios en salvarlo. ¿Verdad? No estoy siendo irónico, no estoy ridiculizando. Okay. Si aplicas hermenéutica, tienes que ver qué es salvación en el resto del Nuevo Testamento. Ya hemos visto que salvación es algo que Dios opera en el que cree en Jesucristo y no algo que opera para que se crea en Jesucristo. Lo otro que tienes que ver es que llamamiento en este texto es la palabra kisis, en Strong's 28:21. Y es una forma corta de kaleo que vimos ya, que es una invitación, no una coerción. Que esa palabra llamamiento tiene su raíz en kaleo, y como vimos cuando estudiamos esa palabra kaleo, no es una coerción, no es una obligación. Llamamiento es una invitación. El llamamiento es santo porque es único, no porque sea eficaz. O sea, cuando él dice que nos llamó con llamamiento santo, ahí no envuelve la idea de que es el llamamiento eficaz que Dios hace sobre los elegidos. ¿Ok? Si seguimos viendo el resto del verso, cuando vemos no conforme a nuestras obras, eso se aplica a salvo y a llamamiento, a las dos cosas. ¿Ok? O sea, en el texto, cuando vemos aquí, no conforme a nuestras obras, eso se refiere a, se aplica a ambas cosas, ¿ok? A ser salvo y al llamamiento. Dios nos salvó no por obra. Pero ¿qué significa obras? Pablo, cuando habla de obras en sus cartas, se refiere a obras de la ley. Y cuando no se refiere específicamente a obras de la ley, se refiere a cualquier acción aparte de la fe. Eso pues lo vimos cuando estudiamos la carta a los romanos. ¿Okay? Así que nos salvó y llamó no por obras de la ley o por obras aparte de la fe. Porque vimos en Romanos, especialmente de Romanos 4:16, que Dios lo hizo todo por fe. Dios estableció que la salvación, la justificación, todos los beneficios se van a aplicar por la fe. Y la fe no es una obra. No está incluida cuando dice obras nuestras, la fe está aparte. No está incluida en esas obras. Los calvinistas nos dicen que fe es una obra del ser humano. Y por lo tanto, pues sería robarle la gloria a Dios si Dios aplica su salvación porque alguien cree.
¿Ves? Por lo tanto, ellos vienen y te dicen, no, la fe la pone Dios en el hombre. Porque si es la fe del hombre, entonces es una obra y entonces ya no hay gracia. Y el hombre tiene de qué jactarse y gloriarse. Todo eso que nos presentan los calvinistas no tiene ningún fundamento bíblico. No hay un texto que lo ilustre como ellos lo ponen. Al contrario, los textos dicen todo lo contrario de lo que ellos exponen. Alguien que no viene siguiendo toda la serie puede argumentar que estoy trayendo cosas de otro lado y aplicándolas al texto. Bueno, no es que no se puedan traer cosas de otro lado para aplicárselas al texto. La hermenéutica dicta que debemos ir no a otro lado, sino al resto de la escritura para ver qué se dice sobre el tema del verso que estamos estudiando. La predestinéutica dicta que tienes que ir a la teología calvinista o agustiniana para ver lo que dicen la teología y los teólogos y aplicárselo al verso que estamos estudiando. ¿Ven la diferencia? O sea, yo voy a la Biblia a comparar otros textos que hablan del tema que estamos estudiando. En este caso de salvación. Pues yo voy a ver qué es lo que hemos visto sobre salvación en todo el Nuevo Testamento hasta ahora. Pues hemos visto que la salvación como único ocurre cuando la persona cree en Jesucristo. ¿Okay? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Él les da la autoridad de ser hechos los hijos de Dios. ¿Bien? Eso es lo que dice. Yo voy y veo todos esos textos y los aplico a este texto de 2 Timoteo 1:9. Así que tengo que entender que cuando habla de que nos salvó y nos llamó, no por nuestras obras, pues yo tengo que explicar esos tres términos en base a lo que ya hemos visto en el Nuevo Testamento, la forma en que Dios aplica eso, que es por la fe, por el arrepentimiento, es por recibir a Cristo, es por escuchar y obedecer el Evangelio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al ver que nos salvó, no por nuestras obras, nos salvó y nos llamó de la misma manera que se describe en las cartas anteriores y en todo el Nuevo Testamento. Cuando sigue añadiendo, sino según el propósito suyo, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios? Pues hacemos lo mismo. Vamos al Nuevo Testamento a ver cuál es el propósito de Dios. ¿Okay? Es el texto que estamos viendo aquí, sino según el propósito suyo. ¿Okay? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es ese propósito? ¿De qué propósito está hablando? Estará hablando del decreto eterno de Dios en salvar a uno y condenar a otro desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver los textos de propósito en la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En este verso, el propósito no es salvar a los que eligió según su decreto eterno. El propósito es que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito en ese texto de Romanos 8:28. Ahí nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí el propósito dice inmediatamente el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vayan a la parte 12, que ya está en la página.com, en donde hice la exégesis de este pasaje. ¿Okay? Les expliqué allí que todas las cosas mencionadas en ese pasaje para los santos no se originan en un decreto eterno, sino en los que Dios conoce. Y Dios conoce a los que le aman primeramente.
No vamos a repetir aquí toda la exégesis que dice de ese texto, pero vayan a la parte 12, ¿verdad? Apúntenlo por ahí en sus notitas, se supone que tengan una libretita al lado, e ir a la parte 12 a ver Romanos 8, 28 al 30. ¿Sí? Así que propósito de Dios es que sean conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primero entre muchos. Eso es lo que significa propósito en ese pasaje. Vamos a Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí, en Romanos 9:11, el propósito no es salvar a nadie, sino quién heredaba la promesa y quién le iba a servir a quién. Ese era el propósito de esa elección en Romanos 9. Eso lo discutimos también cuando estábamos estudiando la elección y escoger los textos donde se habla de eso. Y llegamos a Romanos 9 y ahí les expliqué eso. Vamos a ver el otro texto donde habla de propósito. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 1:11. Aquí el propósito fue predestinarnos en Cristo, no para Cristo. Esa predestinación está dentro del propósito que en el verso anterior, el 10, dice que fue reunir todas las cosas en Cristo. Vean el análisis que hice de Efesios 1 en la parte 13. Todas las cosas mencionadas en este pasaje, ¿verdad? El capítulo 1 de Efesios, son las bendiciones en Cristo para los que primeramente esperábamos en Cristo. Nada en el pasaje dice que Dios predestinó a nadie para que estuviera en Cristo. Predestinó condiciones, no personas. ¿Okay? Vamos al otro texto que habla de propósito, Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vimos en la parte 46 la semana pasada. Y cuando habla aquí del propósito eterno de Dios, no es el decreto eterno de Dios para salvar a unos y condenar al resto. Es dar a conocer la sabiduría revelada, que es el misterio del que viene hablando en todo el capítulo 3. Y el salvar a los gentiles e incluirlo en un solo pueblo con los judíos es parte de reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya. ¿Okay? El próximo texto. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda a los Tesalonicenses 1:11. Aquí propósito no es algo pasado como haber predestinado para que vinieran a Cristo. Es algo en el futuro, en los ya salvados. ¿Okay? Eso es lo que significa propósito aquí cuando está hablando de propósito. Es algo en el futuro, en los ya salvados. Volviendo a 2 Timoteo 1:9. Cuando dice según el propósito suyo, que por eso les traje estos 5 textos donde aparece propósito, no se refiere a predestinar a unos a salvarse y a otros a condenarse. No hay texto en donde propósito signifique eso. Pero entonces, en el texto original de 1:9, que es el que estamos discutiendo, le añade, y la gracia que nos fue dada. O sea, nos llamó y nos salvó según, no por obra nuestra, sino según su propósito. ¿Ok? Y la gracia que nos fue dada. Pues volvemos a ver aquí en esta frase, y la gracia que nos fue dada, que si aplicamos predestináutica, eso confirma, entre comillas, que fuimos salvos porque Dios aplicó la gracia irresistible o eficaz. Y como antes dijo, llamamiento santo, pues se refiere a la gracia, a la generación que Dios opera en los muertos para que puedan oír y tomar la decisión por Cristo para lo que fueron predestinados.
El problema es que esa gracia nos fue dada en Cristo, no antes de Cristo ni aparte de Cristo. O sea, cuando aplicamos hermenéutica, pues tú no puedes interpretar y la gracia que nos fue dada y sacarla del gesto de la oración para decir que esa es la gracia irresistible. Mira, ahí confirma que Dios aplicó la gracia para salvarnos. No, porque va pegadito en Cristo. O sea, esa gracia ocurre en Cristo, no antes de Cristo ni aparte de Cristo. En otras palabras, la gracia no va a hacer nada en tu vida a menos que tú estés en Cristo, que fue lo que vimos en Efesios capítulo 1, donde 12 veces dice que todo lo que ocurre y todas las bendiciones son en Cristo. ¿Okay? Los predestinados, digo, los que creen en la predestinación, pues ellos van a interpretar, cuando ven gracia, inmediatamente ellos aplican todo su concepto de gracia irresistible, gracia eficaz, llamamiento eficaz, lo aplican al texto inmediatamente. Pero no, aquí es en Cristo. ¿Okay? Así es que ocurre esta gracia. Y aunque diga antes de los tiempos de los siglos, ya vimos por lo que dice en Romanos 8 y Efesios 1, que Dios decidió hacer todo lo que iba a hacer en los que le amaran. No decidió que le amaran. ¿Ves la diferencia? Eso lo vimos cuando estudiamos Romanos 8 y Efesios 1, parte 12, parte 3. ¿Sí? Así que si leemos el 1.9 con hermenéutica, lo que dice es, en su gracia Dios se propuso llamarnos en Cristo para que los que respondieran, salvarlos por su fe y no por sus obras. Así es que tenemos que entender ese versículo 1.9. Con hermenéutica. Con predestinéutica no, pues entonces va a decir lo que dicen los calvinistas. Vamos al próximo texto en 2 Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2.1. Aquí gracia es toda la provisión de Dios que nos capacita para cumplir con lo que nos ha encomendado. Es algo continuo en el futuro, no es algo predestinado desde el pasado, pues no tendría sentido que se esforzara si ya es algo completado desde la eternidad. Así que cuando dice esfuérzate, porque es algo que él tiene que hacer para aplicar, recibir, ser bendecido en algo que es en Cristo Jesús, que ya está en Cristo. ¿Okay? No se refiere a algo que Dios hizo en la eternidad por ahí escondido, no. Próximo texto es el 4.22. Señor Jesucristo, esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Es lo mismo que vimos en las demás despedidas. Ahora vamos a la carta a Tito. El primer texto, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo mismo que acabé de decir de 2 Timoteo 1.2. ¿Okay? Vamos al siguiente texto en Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 2.11. Este verso suena a que es la gracia la que salva. Léanlo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues si lo lees desde una mentalidad calvinista, pues mira, la gracia es la que salva. El que está adiestrado en la teología calvinista asume que la salvación ocurre porque Dios le aplicó la gracia irresistible a los escogidos por él para salvarlos y les hace un llamado eficaz a esos escogidos para que respondan, pues ni pueden oír ni pueden responder por sí mismos. El problema aquí, en este verso 2.11, es que sabemos que la gracia no salva, no ama, no actúa. No es un ente que genera cosas.
No es una sustancia que se le unta o aplica a los seres. El que ama es Dios. El que salva es Dios. Ama y salva porque distinto a los otros dioses es un Dios de gracia. Metafóricamente, Pablo está diciendo que Dios ha manifestado su intención de salvar y sabemos que es a través de Jesucristo. Gracia es la actitud por la cual Dios nos salva. Y por esa actitud es que dice en el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa actitud de Dios nos enseña con qué actitud tenemos que vivir. De la misma manera que Dios, por su gracia, hace algo que Él no tenía que hacer, que es salvarnos. Construir la salvación, proveer la salvación, ofrecérnosla y aplicarla si la recibimos y la aceptamos. Pues de la misma manera nosotros, con esa misma gracia, con esa misma actitud, nosotros podemos vivir una vida distinta a la que vivíamos, a la vida que nos ha llamado a vivir. ¿Okay? El segundo problema con este verso es que la salvación manifestada es para todos los hombres. Si se refiere a todos los hombres, pues no puede estar refiriéndose a la gracia irresistible exclusiva a los elegidos. No puede ser, porque ellos dicen que la gracia se aplica solo a los escogidos. Y aquí dice que no, que esta gracia, esa que está hablando aquí, es para todos los hombres, así que no puede ser la gracia irresistible calvinista. ¿Ok? No puede serlo. Como único, todos en este texto se refiere solo a los elegidos, es si imponemos en el texto la definición de gracia irresistible o eficaz propuesta por los calvinistas. Si imponemos en el texto todo lo que se viene diciendo en el Nuevo Testamento sobre cómo Dios aplica su salvación ofrecida a todos los hombres, pues gracia aquí se refiere a lo que ya señalé. Es la buena voluntad de Dios en querer salvar y ofrecerle esa salvación a todos los hombres. Vamos al siguiente texto, Tito 3:7. Este verso es a favor de la gracia irresistible. Perdón, vamos a leer el texto. Disculpen. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Este verso es a favor de la gracia irresistible si lo interpretamos sin su contexto. Si lo interpretamos sin su contexto, pues ahí dice que la gracia justifica. Pero si vamos al resto del Nuevo Testamento a ver cómo ocurre la justificación, vemos lo que les mostré anteriormente. De la misma manera que la gracia no ama, ni salva, ni actúa, la gracia no justifica. Quien justifica es Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vayan a Romanos. Pero si no quiere ir a Romanos, veamos el contexto inmediato. O sea, estoy hablando del 3:7, pues vamos a ver el contexto antes, el 5 y el 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces viene el 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este verso, para un calvinista, prueba que la gracia irresistible ocurrió al salvarnos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Nos salvó, no por obras de justicia, como vimos en 2 Timoteo, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y nos salvó porque nos lavó primero, regenerándonos primero, y nos renovó primero en el Espíritu Santo. El calvinista dice, ¿lo ve? Ahí, ese texto es prueba que Dios regenera a la criatura muerta, incapaz de oír y decidir por el Evangelio. Ahí está, esa es la prueba. ¿Verdad?
Entienden ellos que por su misericordia nos regeneró y nos renovó para salvarnos. Es el orden de los sucesos. Misericordia, regeneración, renovación y salvación. Y eso es así si lo que precede a la salvación es el decreto o si nada precede a la salvación. El primer problema es que si algo precede a la salvación, es que sí algo precede a la salvación. ¿Okay? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Más atrás en el contexto, el verso 4. ¿Cómo esto precede a la salvación? Bueno, se tuvo que manifestar la bondad y el amor de Jesucristo primero para luego salvarnos. No nos salvó primero y luego manifestó su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Ese es el primer problema de ese texto. ¿Ok? Que no ocurre regeneración y renovación primero. No. Porque es que primero se manifestó el amor de Dios y después ocurre todo lo demás. El segundo problema es que la palabra regeneración, para referirse a la transformación del creyente al salvarse, solo se menciona en este texto. Pues en el otro texto que se menciona, en Mateo 19:28, y se refiere a la resurrección. O sea que la palabra regeneración solo aparece 2 veces en la Biblia, aquí y en Mateo 19:28. Y hacer toda una teología de algo que se menciona en un solo texto, pasa lo que vimos con soberanía, que ni la palabra aparece en el Nuevo Testamento. ¿Okay? O sea, cuando tú lees la teología de Berkhoff, cuando tú lees a Calvino, lees a Lutero, lees a toda esta gente, y lees toda la disertación, toda la construcción que ellos hacen en la teología, para explicar cómo Dios salva a una criatura que no es capaz de creer, no es capaz de decidir, no es capaz de oír, no es capaz de tomar una decisión, no, ni tan siquiera desea salvarse. Y la única manera que Dios salve a esa criatura es que Dios le imponga la gracia irresistible, le haga un llamamiento eficaz, que tiene que obedecer inevitablemente porque fue predestinado y escogido por Dios y que no puede quedar mal, para que ocurra la salvación. ¿Okay? Pues ellos te hacen unas páginas dentro de su teología, ¿no? Pero ahí ocurre el mismo problema de soberanía, que ni la palabra soberanía tan siquiera aparece en el Nuevo Testamento, y ellos te definen la soberanía de Dios como que Dios está maniática y compulsivamente ejerciendo su control en cada momento, en cada lugar del universo. Pues de un texto, este texto, es donde único habla de esa regeneración. Y como estamos viendo, no ocurre. No hay generación para que te salve. ¿Okay? Primero se manifestó el amor de Dios y entonces viene la regeneración. Eso es lo que dice el texto. El tercer problema es que ese derramamiento del Espíritu Santo que se menciona es después de la conversión. Y el Espíritu Santo viene después de Jesucristo que lo derrama. Lo dice él mismo. El Espíritu Santo es por Cristo, que es quien lo derrama. Y que tú tienes que estar en Cristo para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Lo otro es, por Hechos 5:32, sabemos que ocurre en los que le obedecen. El Espíritu Santo solo llega, Dios se lo da a los que le obedecen. Hechos 5:32. Entonces, la única función del Espíritu Santo antes de la conversión es convencer de pecado. That's it. Esa es la función del Espíritu Santo en los pecadores, convencerlos de pecado. Ni siquiera es traer la gente a Cristo. Es un mal concepto. No solo de los calvinistas, sino dentro del folclore evangélico. Que el Espíritu Santo trae la gente a Cristo. No. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Okay? Ni siquiera es traer la gente a Cristo. Eso era función del Padre antes de la crucifixión, Juan 6:44. Y función de Cristo después de la crucifixión, Juan 12:32.
Y si fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, dice el Señor. Así que Jesucristo es quien atrae a la gente a Él por la predicación del Evangelio, etc. ¿Sí? Por eso le vamos a dar duro cuando toquemos a Juan al final de la serie. Así que tanto gracia en el verso 7 como misericordia en el verso 5 no son el agente de la salvación. Es Dios a través de Jesucristo. Vamos al siguiente texto, en Tito. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito 3:15, pues ahí es lo mismo que las demás despedidas. Vamos a Filemón. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con vuestro espíritu. Amén. Filemón 1:25. Filemón 1:3. Y el 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues lo que hemos dicho de gracia en todos los saludos y en todas las despedidas de las cartas, pues se aplica en Filemón también. No es gracia irresistible para salvar a nadie. Vamos a los hebreos. Los hebreos. Vamos a ver qué dice de la gracia en la carta a los hebreos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. En este texto, 2:9 de Hebreo, no vemos que la gracia actuara irresistiblemente sobre nadie para que se salvara. Solo menciona que la actitud de Dios, llamada gracia, es causa del sacrificio de Cristo. A Dios por su gracia. Lo dice ahí. Dios hizo por su gracia que Cristo gustase la muerte por todo. Fue el diseño de Dios. En su plan de extenderle una forma, como lo expliqué en la sección anterior, Dios tratando de reparar la separación. Vamos al siguiente texto en los Hebreos. Hebreos 4:16, un texto que nos encanta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí tampoco está hablando de gracia irresistible. Tampoco está hablando de una persona o ente llamada gracia. La gracia no se sienta en el trono. Es Dios quien se sienta en el trono y de Él salen las cosas necesarias para el oportuno socorro. Es Dios quien se sienta en el trono y de Él salen las cosas necesarias para el oportuno socorro por su misericordia y su gracia. Pues nada merecemos de parte de Él. Eso es todo lo que enseña ese texto sobre la gracia. Es la actitud de Dios. Es Dios en su buena voluntad, voluntariamente, haciendo algo por nosotros, ofreciéndonos algo que no merecíamos que nos ofreciera tan siquiera. Y aplicándolo, como vemos a través de todo el Nuevo Testamento, en los que lo reciben. ¿Okay? Vamos al siguiente texto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Aquí se nos revela que el Espíritu Santo también comparte la actitud de la gracia junto con el Padre y con el Hijo. Gracia ahí no tiene que ver nada con gracia irresistible ni ninguno de los apellidos que se le ponen a la gracia. Vamos a Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 12:15. Definitivamente un calvinista tiene que admitir que este pasaje no se refiere a gracia irresistible o eficaz o llamamiento eficaz. Primero, porque establece que se puede fallar en alcanzarle, y segundo, se le dice a gente que según la teología calvinista fueron regenerados para que pudieran oír y aceptar el evangelio, y fue la gracia quien los regeneró. Así que
Si la gracia irresistible es una doctrina que sale de la Biblia, de este texto no es. No es. ¿Por qué? Porque está diciendo que se puede resistir, así que esta gracia no es irresistible. Porque puedes hacer algo para dejarla, puedes fallar en alcanzarla. Lo otro es que si esa gente ya fueron generados para que no pudieran resistir la gracia, pues definitivamente no está hablando de la gente que a quien Dios aplica la gracia irresistible o la gracia eficaz o hace el llamamiento eficaz en él. Este texto no lo pueden utilizar los calvinistas para establecer su gracia irresistible. En el 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Aquí gracia está en contraste con doctrinas diversas y extrañas y con las viandas. El mensaje es no alimentar el alma con falsas doctrinas ni con las cosas que suplen a la carne. Afirmar el corazón con todas las cosas que Dios nos da por su gracia. Y al final, 13:25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Lo mismo que en las demás despedidas. ¿Okay? Textos en hebreo que digan o que hablen de la gracia irresistible, 0. Vamos a Santiago. Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Santiago viene hablando de actitudes que nos ponen en conflicto con Dios. Para persuadirnos a cambiar, introduce este verso, que es de Proverbios. Y para no alargar el análisis, resumo diciendo que lo que Santiago nos dice es que Dios da la capacidad de cambiar si nos acercamos a Él en la actitud correcta. En humildad. No está hablando de gracia irresistible para salvación. Está hablando de gracia para que el que se humilla abandone las actitudes que nos separan de Dios. ¿Sí? Así que en Santiago, versos que hablen de gracia irresistible, 0. De 2 de Timoteo hasta Santiago, algún texto que justifique la gracia irresistible, 0. Ninguno. Gracias a los hermanos que siempre me envían algo. Recuerden, se aceptan donaciones. No hacen falta, tengo muchos gastos. Pueden enviar a HC03, Box 8156. Canóvanas, Puerto Rico 00729, un girito postal. O pueden abonar a mi cuenta de PayPal, pues es pedro-hipólito@hotmail.com. Y también tengo ATH móvil, que es 787-688-1807. ¿Okay? Y les voy a agradecer.